Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda, ya lo saben, con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando, aquí transmitiendo el programa La Historia que Quiero Vivir, que en vivo se está en este momento produciendo desde los estudios de Radio Fórmula y se transmite, como ustedes también ya lo saben, en las frecuencias del 103.3 de FM, también en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra parte del país donde ya saben, perdón que lo repita siempre, pero verdaderamente a mí sí me indigna que la competencia feroz que nos hacen los automóviles de lujo no nos permitan llegar a más y más personas, pero nos escuchan, eso sí, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el mundo gracias a Internet a través de la página www.radioformula.com.mx y por supuesto les recuerdo que aquí, estando en vivo, podemos atender también sus llamadas telefónicas en el 5166-3403 o a través de la alada nacional e internacional 01800-800-0103, pero también que la mejor manera de comunicarnos rápida y eficientemente es a través de las dos vías de comunicación electrónica que aquí tengo siempre frente a mí, que son el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia, donde ya tengo algunos mensajes que rápidamente voy, por supuesto, a responderlos aquí frente a ustedes, porque este es el chiste del programa, la comunicación directa y en tiempo real, como dirían algunos, en vivo, pues, para hacer más fácil entre ustedes y yo, agradeciéndoles, por supuesto, la amabilidad de que se comuniquen conmigo, como por ejemplo don José Luis Espejel, que ya es nuestro antiguo amigo, que me dice que está ahora en Villahermosa, en Tabasco, que le agradece a toda la estación y a los que colaboran para que este programa salga al aire. Dice: mi admiración y respeto por ustedes, muchas gracias, y que por favor salude a todos los conductores del grupo ADO, que ya son los seguidores de este programa, así que están saludados, y me dice que ojalá pueda hacer en un futuro próximo un programa sobre los tratados internacionales que ha celebrado México. Por supuesto, es un tema interesante, lo voy a tomar en cuenta. Don José Luis, que también me pide que salude a su hermosa familia, así me dice, que nos escuchan en Apan, en Hidalgo, así que están ya saludados. También le aprecio mucho a don Jorge Lozano, que me está escuchando, me dice, en el trayecto que va desde Texas hasta California, allá en los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Don Manuel García López Vázquez, nuestro amigo de Querétaro, también nos está saludando en este momento. Me dice unas cosas muy curiosas, dice que está ya presente en Querétaro para escucharme. Dice que gracias por hacer los sábados un momento de sobremesa tan agradable, pero sobre todo, y eso me da pena decirlo, pero lo voy a leer, por ser tan buen maestro y mejor persona. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. También le agradezco mucho a don Fernando Salinas, que nos está escuchando allá tan lejos como él siempre nos escucha, en McAllen, Texas, en la República del Río Grande, como él dice, y dice que abusando de mi bondad, que si puedo mandar un saludo a las chicas de Flans Bridal, Tencha y Alma, que ya se están interesando en la historia y que antes no les gustaba y que ahora están escuchando el programa ahí con él y trabajando al mismo tiempo. Así que Tencha y Alma, saludos y qué bueno que se apasionen por la historia de México, se los aprecio mucho. También le agradezco muchísimo a Chispita Micú, nuestra amiga, que ya se volvió a reportar con nosotros, que está lista para escuchar el programa, se lo agradezco. Don David Rodríguez, también se lo agradezco, él desde el centro de la Ciudad de México, muchísimas gracias. Y hay algunos correos electrónicos que rápidamente vamos a despachar, como don José Manuel Mier y Conchi Hidalgo, que me felicita por el nuevo libro, que ya lo tiene, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. También don Fermín Vite, que nos escribe desde Villahermosa, Tabasco, y me dice que sus hermanos Fernando nos escucha desde Utah, allá en los Estados Unidos, y su otro hermano Francisco, también Vite, desde Arkansas. Así que a los tres hermanos Vite los saludamos con todo el afecto. Don José Naum me dice que empiece la clase. Ya empezó. Dice que los últimos años del siglo XVIII fueron muy turbulentos para la corona y el virreinato, y que ojalá pueda platicar sobre las intrigas para asesinar a la familia Gálvez. Sí, voy a intentar que me dé tiempo hoy de hacerlo, es parte de lo que quería yo el día de hoy charlar con ustedes. Y por último, por este momento, don Rolando Orozco, que me saluda desde Puebla, dice que allá está en su casa, listo para escuchar la historia que quiero vivir, que está encantado con el tema, y me hace una pregunta en la cual no había pensado.
que cuál es el plan para celebrar el 4º aniversario de nuestro programa. Sí, ya vamos a cumplir 4 años al aire justamente de aquí a un mes. Será el primer sábado de septiembre, caray. Se ha ido el tiempo volando. No lo había pensado, don Rolando, se lo confieso, pero voy a planear algo especial para que no pase desapercibido. Lo que sí sé es que ese día sí voy a poder regalar libros porque la editorial Grijalvo, donde se ha publicado mi libro nuevo sobre Maximiliano y el juicio de la historia, me ha ofrecido 10 ejemplares para cuando yo quiera, y entonces creo que voy a querer para ese día especialmente, porque en realidad si el programa hay que festejarlo, pero a ustedes que son los que lo hacen posible, y ustedes son los que merecen el regalo. Así que tendré algunos ejemplares de mi libro ese día y organizaremos la manera en cómo puedan repartirse con todo gusto, con la, pues con la gracia o no sé cómo llamarlo, de que los 10 que lo obtengan, las 10 personas que lo saquen, se los voy a dejar firmaditos para que vengan por él. Así que bueno, esto será más adelante, pero sí, don Rolando, muchas gracias. Voy a ir pensando cómo hacemos para celebrar estos primeros 4 años. Pero vámonos al tema de hoy. La semana pasada estuvimos hablando también de las reformas borbónicas, de esta parte difícil que Carlos III emprendió y que causó mucho desasosiego en la Nueva España. Y hoy pues remataremos este tema para ver si es ya el último que dedicamos a estas cuestiones borbónicas que han sido muy interesantes, porque hoy quiero tratar un par de puntos que son fundamentales para entender lo que pasó en aquellos años, pero también, verán ustedes amigos, para comprender el México de hoy. Me quedé más bien hace 8 días hablando de algunas cuestiones, como todo personaje finalmente tiene matices de blancos y de negros, algunas cuestiones que fueron benéficas y que fueron resueltas por el propio rey Carlos III, como por ejemplo haber creado el Real Colegio de Minería en la Ciudad de México, un verdadero centro avanzado científico a nivel mundial en su tiempo, como ya alguna vez hace poco cuando hablamos del caballito lo comentamos. También decía yo que creó un jardín botánico. Fíjese que se instaló exactamente en el patio trasero, en los patios de atrás del actual Palacio Nacional en la Ciudad de México, que entonces se llamaba Palacio Virreinal. Incluso hoy en día lo pueden ver, lo han tratado de reconstruir, este jardín botánico que mandó construir el rey, que se instala, repito, en aquellos patios traseros del palacio, y que tenía como especialidad, esto es lo más curioso de todo, no la gran variedad de la vegetación riquísima y abundante que tiene la patria mexicana, sino que era de alguna manera reducido o especializado en cactáceas. Nuestras zonas desérticas estaban llenas de variedades distintas de plantas y de pues cualquier tipo de vida vegetal que se podía dar en aquellas latitudes, y de estas de todo tipo, desde nopales, cactus y todas las demás que ni me las sé, lo confieso. Se llenó el jardín botánico porque el propio rey había ordenado y dispuesto que se realizaran expediciones geográficas que recorrieron todo el territorio de la Nueva España, no solamente para elaborar mapas, sino sobre todo para conocer sus recursos naturales, tanto minerales como botánicos, como zoológicos, y de esta manera, bueno, se lograron hacer obras muy importantes de varios volúmenes en la que los científicos de aquellos años dibujaban, pintaban las especies que iban encontrando, y particularmente una que fue a la Baja California Sur trajo muchísimas variedades de cactus y de cactáceas que fueron a enriquecer la colección del Jardín Botánico del Palacio Virreinal. También creó, como lo habíamos platicado hace 8 días, la Academia de San Carlos, y ahí me quedé, porque otra de las instituciones que el rey Carlos III trajo a México, que introdujo en México y que ya tiene más de 250 años y que se regula y se rige todavía por los mismos principios y tradiciones y formas como Carlos III lo diseñó, es la Lotería Nacional. En aquel tiempo llamada Lotería de San Carlos, pero que funcionaba exactamente igual a como hoy en día lo hace, con los billetes que se venden, que dan trabajo a mucha gente que carece de empleo. Ellos se quedan con una participación mínima pero suficiente para sostenerse vendiendo billetes de lotería, y el agraciado, por supuesto, pues cobra el premio mayor o los otros premios con un sistema, con esta tómbola gigantesca que ustedes recuerdan, que es el mismo tipo que se empleaba hace 2 siglos y medio, pero además también
con la misma tradición de que los premios se van anunciando por medio de los chicos gritones, hoy son chicos y chicas, que hoy pertenecen a instituciones públicas de educación y de asistencia, pero en aquel tiempo también eran los niños de los orfanatos de México, a los que se les daba algún tipo de ayuda y podían aumentar los ingresos de la propia institución en la que vivían, gritando los premios de la lotería, igualmente uniformados, así tal y como era hoy, así era hace 250 años. Es decir, el rey se preocupó pues también porque la gente tuviese esa esperanza, esa posibilidad de que si le pegan al gordo de la lotería, pudieran salir de pobres. Esto pues lo hace Carlos III como una especie de medida que ayuda a mantener la esperanza de que mucha gente, a pesar de los altos impuestos, a pesar de las bárbaras disposiciones fiscales que el rey tomó contra el pueblo, pudiese al menos, por lo menos, esperar algún día, con muchísima ilusión, pegarle al premio mayor de la lotería, pero esto platicaremos en un momento más. Y estamos de vuelta, amigas y amigos, para este segundo bloque del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Gracias por sus mensajes, como don Rubén Ramírez, que me está dando una idea estupenda, me dice que una sugerencia, dice don Rubén, para el aniversario del programa sería que me presentara yo en vivo en algún auditorio y que con gusto asistiríamos, dice, inclusive pagando una cuota de recuperación. No habría que pagar nada seguramente, pero lo voy a someter aquí a la consideración de Daniela García Olvera, mi productora, para que ella lo eleve a las autoridades de esta radiodifusora, a ver si hay manera de que podamos hacer algún control remoto. Ya me está viendo Daniela con cara de sorpresa diciendo, ¿qué? Pues sería una estupenda idea y seguramente sería algo verdaderamente bien, bien bonito. Así que lo platicaré con Daniela y los mantendré informados. De veras, no se me había ocurrido. Falta un mes, pero estamos a muy buen tiempo para hacerlo. Gracias, pues, don Rubén Ramírez, por su buena idea. Don Raúl Tamayo me dice que es un excelente programa, que los temas son muy interesantes y me saluda desde Indianápolis, allá en los Estados Unidos. Se lo agradezco infinitamente. Y también le quiero agradecer a don Israel de la Cerda, que siempre nos saluda. Muchas gracias. Don Pitoyo Prieto Cambujo, así se llama su correo, que me dice que nos saluda desde Austin, Texas, que está tratando de regresar hacia México ya y que va a pasar por San Antonio. Muchas gracias. Y don Héctor Vargas, que me dice buenas tardes, que es seguidor y fanático de este programa. Gracias. Y que le gustaría mucho contar que trabaja en el taller de gráfica popular y que este es el aniversario 80. Sí, es una institución muy, muy afamada, por lo que quisiera pedir un espacio para hablar del tema, ya que el arte está indefectiblemente ligado a la historia y este taller, junto con el muralismo, son fundamentales para la comprensión de la historia y el arte de México. Gracias, don Héctor. Voy a considerarlo y hablaremos un poco de esto en otros días, pero muchísimas gracias por sus saludos, se lo aprecio enormemente. Y bueno, vamos al tema. Miren, déjenme entrar a una cuestión que es verdaderamente importante, pero al mismo tiempo delicada, que tiene que ver con la historia, pero que también tiene que ver mucho con el presente mexicano. Carlos III probablemente sea un rey que desde el punto de vista de los españoles allá en la península ibérica es quizás uno de sus grandes reyes. Desde el punto de vista mexicano no lo es tanto, porque la serie de medidas que hemos visto dictó literalmente en contra de los novohispanos, de los mexicanos de entonces, van a ser un detonador para que años después estalle nuestra guerra de independencia, particularmente algunas que ya platicamos, como la de los exorbitantes impuestos que había que pagar, como la prohibición del matrimonio entre desiguales, en fin, una serie de medidas verdaderamente discriminatorias, terribles, de explotación auténtica. Pero hay que decir también, y en un justo aprecio, objetivamente hablando, a la labor de este rey, que tomó otras medidas que ahorita voy a platicar y que son verdaderamente importantes y que en su tiempo, escuchen amigos esto que voy a decir, en su tiempo fueron vistas de muy mala manera por los mexicanos de aquella época y van a ser también causas directas de la independencia. Se le va a calificar al rey de un déspota, que sí lo era, un déspota ilustrado, pero déspota al fin. Pero fíjense bien amigos, el rey Carlos III estaba preocupadísimo por dos
actitudes, por dos conductas que los mexicanos de entonces, me pregunto, nada más de entonces, ejercían y manifestaban cotidianamente. Uno, la corrupción y el otro, la desobediencia a la ley. Déjenme explicar el contexto, amigos. Primero, Carlos III, vamos a empezar por la corrupción. Carlos III decidió suspender el procedimiento que hasta ese momento, 1770 más o menos, se seguía para nombrar a los funcionarios públicos en América y especialmente en México. ¿Cuál era ese procedimiento? Bueno, miren, los españoles de muy al principio del descubrimiento de América y de la conquista, en realidad desde los días de Fernando el Católico y después con su nieto el emperador Carlos V de Alemania y I de España, comprendieron que iba a ser sumamente difícil y complejo gobernar a América desde España. La comunicación simplemente tardaba 3-4 meses por barco y era imposible además también que un continente con 16 millones de habitantes que corría desde Utah y la Alta California hasta la Patagonia y Tierra de Fuego, pudiese ser gobernado por solo 6 millones de españoles que vivían allá en Europa, en la península ibérica. No podían venir acá a gobernar. El rey, pues, decidió desde muy al principio, Carlos V particularmente, que solamente enviaría a los altos oficiales de la administración, como los virreyes, como los oidores y alguno que otro gobernador de provincias, para que se hiciesen cargo del gobierno, designando a gente cercana a él o a gente española que le proponían los miembros de su consejo. Pero abajo de ellos había centenares, miles de puestos públicos que había que cubrir. El corregidor de Querétaro, por ejemplo, el corregidor de Guadalajara, el alcalde de Zapopan, el alcalde de Aguascalientes, el síndico de Xochimilco, lo que ustedes quieran y manden, centenares, yo diría miles de puestos públicos para atender la administración y el gobierno de ese imperio tan vasto y tan enorme, pero simplemente de la Nueva España, que era el virreinato más importante, como he dicho a veces, la joya de la corona, la que tenía mayor población, la que tenía mayor cultura, la que tenía, por supuesto, mayor pobreza al mismo tiempo, y al mismo tiempo la que producía mayor riqueza. Bueno, ¿cómo gobernar a ese virreinato tan enorme que se extendía, vuelvo al ejemplo, desde el norte de California hasta Panamá, que abarcaba también las islas del Caribe, Cuba, la Dominicana y Puerto Rico, y que se extendía hasta las islas Filipinas? ¿Cómo gobernar? Bueno, mandaban un virrey que era español, indudablemente, mandaban a uno que otro oidor de las audiencias, a uno que otro gobernador, pero todo el resto de los funcionarios públicos, ¿cómo le hacían? Y escuchen, amigos, que esto es fundamental. El rey decidió, desde los tiempos de Carlos V, el del chocolate, el rey emperador de Alemania y primero de España, decidió que los puestos públicos se pondrían a subasta, en venta, para que los adquiriese el mejor postor que fuese idóneo para el puesto. Se vendían los puestos públicos. Este es un procedimiento muy peculiar que implica una serie de consideraciones en la cual todos formaban parte. Fíjense, primero, el rey. El rey, al vender el puesto público a algún súbdito, en este caso un súbdito mexicano, se garantizaba que ese señor le iba a ser leal y en caso de que se comportara mal, lo podía destituir y hasta meter a la cárcel. Segundo, la gente común y corriente, escuchen esto que es el milagro de por qué la corrupción sobrevive. La gente entendía que al haber adquirido el puesto público, cualquiera que sea, alguien que ellos conocían, era más fácil entenderse con él que con un extranjero o con un español. Pero además, conociendo como era desde entonces y sigue siendo las leyes, los reglamentos, cargados de una serie de absurdas disposiciones que implicaban trámites y más trámites y más trámites, la gente comprendió que era mucho más sencillo hablarle claro al funcionario
que ganaba un sueldo miserable, como todos los empleados públicos normalmente, y ponerse de acuerdo con él con una mordida. Así, todos ganan. El funcionario ganaba un poquito más de su ingreso, el particular gana en tiempo lo que tardaría meses en resolver y la economía se mueve y todos están contentos porque además saben que es uno de ellos. Porque esa es la otra. Esto va a generar una especie de sensación, de sentimiento de autogobierno entre los criollos y los mestizos, porque todo el mundo sabe, mira, fulanito de tal ya compró el puesto de alcalde de Orizaba. Perfecto, vamos con fulanito de tal. Esto se conoce y se sabe y el rey lo tolera porque además el propio funcionario, y escuchen estos amigos, que normalmente nunca tiene dinero para comprar el puesto público, recurre a préstamos de sus amigos o a préstamos del rico negociante del lugar o a préstamo de quien tiene una gran fábrica o talleres, por ejemplo, de cantera o que el que produce adoquines, que le prestan el dinero para que compre el puesto público y le van a cobrar el favor después. ¿Cómo? Pues porque el funcionario se va a tener que ver obligado a los que lo financiaron, darles contratos, darles empleo, darles la manera de enriquecerse a través del dinero del erario público. Es un círculo completo, vicioso y virtuoso al mismo tiempo, que se genera primero desde el rey que vende los puestos públicos, segundo, un rey que paga salarios magros de miseria a los empleados públicos, tercero, la gente que requiere que se resuelvan sus problemas administrativos y jurídicos con tantas leyes verdaderamente absurdas, y finalmente, pues la conciencia de todos en que así las cosas se resuelven mejor y todos ganamos. Es decir, era una corrupción generalizada, con un sistema de amiguismo, de compadrazgo, de ayuda mutua entre todo mundo, propiciado por el propio rey. Y esto lo supo Carlos III cuando el visitador José de Gálvez le informó cómo eran las cosas en México, y el rey, que era un rey muy honesto, muy racional, muy recto, decidió acabar con la corrupción, acabando, por supuesto, con la venta de oficios. Así volvemos enseguida. Y estamos de vuelta, amigos, para el tercer bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, que como siempre se me va rapidísimo. Gracias a don Ramón Acosta González, que me saluda desde Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Don Víctor Torres Nuevo, nuestro amigo allá de Paramount, California, que me dice que le gustó mucho la idea que aportó don Rubén para el aniversario del programa, pero nos pide que la transmisión especial la hagamos en Tijuana, para que puedan también bajar a esta ciudad fronteriza todos los amigos que nos escuchan en California. Muy interesante. Muchas gracias, don Víctor, muy amable. Don Gerardo Guadarrama dice que está muy interesante el tema. Rafita Barrios, que nos escucha, dice que hoy está con su tía escuchando el programa. Gracias. Saludos a la tía de Rafita Barrios. Don Federico Flores, que me pregunta, saluden, me pregunta sobre el proyecto El Conde de Aranda. Espero que me dé tiempo, don Federico. Espero. Voy a tratar de avanzar lo más posible, porque sí es un tema también pendiente e importante, de anticipación inclusive a lo que sería la historia, digámoslo así, con lo cual, si hubiese existido y triunfado ese proyecto, no habría Trump que nos espantara. Pero bueno, es otro asunto. Ahorita trataré de llegar. Decía yo, la venta de oficios, esta costumbre hispánica que durante 250 años fue la manera como se cubrían los puestos públicos en toda América, pero especialmente en la Nueva España, el rey Carlos III decide suprimirla porque se presta a corrupción. Era corrupción, evidentemente. Claro, el rey decidió que, por supuesto, los puestos que estaban ocupados no se podían desocupar ya. La venta de oficios era muy peculiar, amigos, fíjense. Había puestos o personas, según la cantidad de dinero que quisieran aportar para la compra del cargo público, que se podían vender por 1 año, otros por 2 años, por 3 años, por 5 años, por 10 años, por 20 años, por toda la vida del comprador. Es más, había puestos muy, muy caros que se podían vender a perpetuidad. Es decir, para el comprador, para su hijo, para su nieto, bisnieto, tataranieto y hasta el infinito. Bueno, este era un negociazo, por supuesto, para el rey de España, y naturalmente el rey sabía
que para que funcionara esta sensación de autogobierno, pues implicaría una especie de corrupción tolerada y aceptada en la que participan, y esto es importante, participa el funcionario público, pero también para que haya corrupción se requiere dos, participa también el particular que da la mordida, que da el premio, que da la participación, lo que ustedes quieran. Y se convirtió en un asunto tan importante que Carlos III decidió suprimirlo, y para ello los puestos que se iban desocupando, el rey decidió ocuparlos directamente con españoles que él enviaba desde allá, desde Europa, en la península ibérica, hasta México. Y así, bueno, fueron llegando cantidades enormes, llegaron a ser, fíjense bien amigos, casi 16,000 los españoles que vinieron a ocupar cargos públicos de diverso tamaño, importancia, cuantía y jerarquía. Desde la Ciudad de México hasta Álamo, Sonora, o hasta las Californias, o hasta Guatemala, o hasta donde ustedes quieran. Fueron 16,000 los españoles que a lo largo de los años, a partir de Carlos III y hasta la independencia, vinieron a México, a la Nueva España, a ejercer, a ocupar esos cargos públicos, que por supuesto antes de Carlos III, eran del libre acceso, por llamarlo de alguna manera, participando en la oferta y en la subasta, de los criollos y de los mestizos, que de pronto se quedan sin la posibilidad de ser funcionarios públicos, con lo que implica ello de estatus, que se lo implica, por supuesto, de sueldito, pero es un sueldo seguro, y del sobresueldo proveniente de la mordida. Esto va a ser una causa fundamental para la independencia. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de texto gratuito señala como una causa el que los puestos públicos eran reservados para españoles? Sí, es cierto, eso dice el libro de texto, porque eso era, digamos, hacia 1810, pero el libro de texto gratuito no explica que antes sí los ocupaban los criollos y los mestizos, siempre y cuando pagaran, y se toleraba la corrupción, que repito, durante 2 siglos y medio era en realidad la forma de vida natural de la administración pública en México, en la que participaban tanto los funcionarios como el público en general que requería de algún trámite o resolver algún tipo de conflicto o problema ante las autoridades. Es decir, si durante 250 años fue la forma de vida, esos 250 años pesan enormemente. Estamos frente a un problema, aunque a mucha gente no le guste, es un problema auténticamente cultural, porque lo traemos en la idiosincrasia, en la sangre dirían algunos, ya que los mexicanos que nos antecedieron, nuestros antepasados, así vivían, y cuando llegue la hora de la independencia, una de las razones por las que mucha gente va a pelear es por el derecho a ocupar los puestos públicos, con todo lo que implica, porque nunca se les quitó la maña. Todo el siglo XIX es una rebatinga, porque imagínense amigos, se van los españoles a partir de la independencia y de pronto, bueno, los puestos públicos ya son de nuevo para los mexicanos, ya no hay que pagarle al Estado, porque eso es una de las conquistas de la independencia, que los puestos públicos ya son de libre elección o de designación, ya no hay que hacerlos en subasta ni venderlos, y de pronto pues los mexicanos pues tienen que pelearse y matarse por los puestos públicos. Así de sencillo, porque el puesto público implica, ya lo dije, estatus y jerarquía, implica sueldo seguro e implica un sobresueldo también seguro. Este es un problema pues que Carlos III detectó, y claro, se le pasó la mano porque cometió algunas barbaridades que ya he comentado en alguna ocasión, como por ejemplo el día que quedó vacante el puesto de corregidor de la Ciudad de México. Para ocuparlo envió a alguien desde España. ¿A quién? Nada más ni nada menos que a su peluquero. También Carlos III se pasaba, se rayaba, como dicen los chavos, y enviaba personas que francamente no tenían ni conocimiento ni capacidad para gobernar la gran ciudad de América, que era en ese momento la Ciudad de México. Segundo problema, también el rey Carlos III detectó que a los mexicanos de entonces, a los novohispanos, escuchen amigos,
no les gusta cumplir la ley. ¿Dónde hemos oído eso? ¿En Carlos III? ¿O es un problema que también sigue? Pero escuchen por qué. Los mexicanos, desde el momento en que fuimos absorbidos, conquistados en ese encontronazo de las dos culturas, como dicen algunos, a partir de 1521 vivimos un régimen muy singular. El rey de España, déjenme hablar antes de que llegara Carlos III, el rey de España tenía el prurito, la conciencia de pensar, híjole, México está tan lejos, toda América está tan retirada de España, que para gobernar lo más seguro es que me pueda yo equivocar. ¿Cómo voy a conocer la realidad de lo que pasa él desde el Escorial, pensando en Felipe II? ¿Cómo voy a regular, a legislar, a sentenciar, a juzgar, a ordenar lo que debe hacerse en San Luis Potosí, lo que debe hacerse en Comitán, Chiapas, lo que debe hacerse en Los Cabos, Baja California, lo que debe suceder en Jalapa, en Veracruz? ¿Cómo lo iba a hacer el rey para desde allá tener la información suficiente para ser certero y justo en sus decisiones? Y como no tenía manera de comprobar lo que estaba pasando, el rey decidió, fíjense amigos, esto es trascendental, el rey decidió que cada orden suya, cada documento que era expedido por él, cada ley que él firmaba, cada sentencia en la cual él estampaba su rúbrica, siempre, 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 junto a su nombre, va una frase que es capital para entender el por qué los mexicanos de aquel tiempo y también los de ahora, porque es otro problema cultural, no nos gusta y no les gustaba cumplir la ley. Porque el rey firmaba así, Carlos II, Felipe II, y abajo ponía esta leyenda, obedézcase, pero no se cumpla. Que todos los súbditos sabían que este obedézcase, pero no se cumpla, significa, esta es la orden del rey, la acatamos y la leemos con respeto, pero si sentimos que esta disposición nos está afectando, nos agravia, nos ofende, viola, como se decía en aquel tiempo, nuestros derechos naturales, viola, como se diría hoy en día, nuestros derechos humanos, si la ley pensamos que es injusta, fíjense bien, si pensamos que es injusta, si creemos que es una ley arbitraria en contra nuestra, el rey mismo nos está dando la salida diciéndonos que no la cumplamos. Y entonces, evidentemente, cada vez que llegaba una disposición del rey, quienes se sentían ofendidos por ella, invocaban la misma palabrita, la misma frase que estaba abajo de la firma del monarca, que decía, obedézcase pero no se cumpla. Y esto a Carlos III le chocaba. Por eso, cuando expulsó a los jesuitas, dijo claramente en el documento que se pegó en todas las puertas de los colegios, calles, templos, en todas partes, en todo el Reino de México, sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Es decir, él quería que se acabara y nunca volvió a emplear la frasecita obedézcase, pero no se cumpla, porque él estaba en contra de cualquier posibilidad de que sus órdenes no fueran acatados y le chocaba, le indignaba que los mexicanos se hubiesen acostumbrado por 250 años a desobedecer. Volvemos enseguida. Ya estamos, amigas y amigos, aquí de vuelta a este último bloque del día de hoy, que repito, se me van rapidísimo, y le agradezco a don Salomón Abularach, que me haya escrito desde Torreón, Coahuila. Nos saluda, por supuesto, dice que está muy interesante el programa de hoy y que ahora entiende de dónde viene la corrupción en nuestro país. Pues sí, de allí viene, justamente de esos 250 años tremendos en los que se forjó, se coció, se cuajó en el espíritu nacional esta forma de ver la vida. Recuerden, amigos, que el primer acto de corrupción que registra nuestra historia es aquel en el cual Moctezuma le manda a Hernán Cortés 2 regalos impresionantes, un escudo de oro enorme, un escudo de plata un poco más pequeño que representaban el sol y la luna para que se fuera.
y Cortés se quedó, pero a su vez le envió los mismos escudos al emperador Carlos V para que aprobara lo que estaba haciendo. Es decir, por ahí empezamos y así comienza nuestra historia bicultural con este enfrentamiento, encontronazo, fusión de dos culturas, ambas por lo visto con bastante proclividad a la corrupción. También le agradezco a don Iván García, muchas gracias. Dice que él vota por 2 horas, sí, pues no nos da tiempo, don Iván, muchas gracias. Dice que si no mal recuerda, las reformas borbónicas acabaron y erradicaron la práctica las creencias como la brujería y la superchería, y la Inquisición dejó de quemar gente. En efecto, la segunda parte, la Inquisición, don Iván, dejó de quemar gente, pero porque entraron en razón, las brujerías siguieron, hasta la fecha. Entonces se puede encontrar brujerías, supercherías en todas partes del país, y pues simple y sencillamente la Inquisición entró en razón, ya no podía andar quemando gente por tonterías. La Inquisición de alguna manera entra en decadencia, pero la van a revivir muy astutamente los españoles, justamente para comenzar a juzgar a través de ella, como lo vamos a platicar ahora en septiembre, a los caudillos de la independencia de México. Pero este será otro tema. Déjenme rematar lo que estamos platicando de Carlos III específicamente, con este asunto de haber derogado el obedézcase pero no se cumpla, esta especie pues de posibilidad de seguro para la gente de no cumplir la ley si la ley, a juicio de las personas, agraviaba y ofendía lo que en aquel tiempo se llamaba el derecho natural. Es decir, es algo tan subjetivo que solamente el ofendido podía argumentar por qué, y el rey tenía la obligación de escuchar y de volver nuevamente a considerar el caso y de volver a legislar. Claro, en aquel tiempo, cuando estas cosas suceden y la gente se quejaba cotidianamente de las leyes del rey, en lo que las respuestas llegan a Madrid o al Escorial o donde ande el monarca, en lo que entran a turno, en lo que vuelvan a ser despachadas y vengan de regreso, pues ya se fueron 2-3 añitos, y si finalmente el rey ratificó la decisión, pues ya ni modo, pero ganamos 2 o 3 años. Y si el rey, al contrario, le hace uno caso, pues ya salimos indemnes de esta obligación de cumplir la ley que a Carlos III le disgustaba profundamente, y por eso nos dijo que nacimos para callar, obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno, porque le parecía verdaderamente un desorden indignante que los novohispanos, los mexicanos entonces, no quisieran cumplir la ley. Pero esto también fueron 250 largos años. También va a ser una causa de la independencia. ¿Cómo es posible que el rey nos quiera imponer déspotamente sus leyes? Pues mejor hacemos la independencia, nos volvemos nación libre y soberana, y a partir de entonces ya nadie cumple la ley, como sucedió y sigue sucediendo en México. Porque escuchen, lo traemos tan en la sangre, lo traemos tan en el alma mexicana, que díganme quién puede tirar la primera piedra del que no ha rebasado, por ejemplo, el límite de velocidad que fijan los letreros en las calles o en las carreteras. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué me van a poner esa ley, verdad? ¿Por qué van a poner ese reglamento que no me gusta? ¿Quién no se estacionó en el lugar prohibido? ¿Por qué van a poner ese letrero? Al fin no me tardo tantito. O los casos más obvios, las marchas, por ejemplo, con todo respeto se los digo, de los maestros de la sección 22 que se oponen a las leyes y a la reforma constitucional del artículo 3. No nos gusta la ley, por eso salimos a marchar, tomamos carreteras, quemamos autobuses y no trabajamos, y que se amuelen los niños oaxaqueños. Esta es una actitud, repito, culturalmente que nos es propia, que nos es natural, porque los mexicanos fuimos educados, crecimos durante 2 siglos y medio bajo esta exactamente circunstancia de que era lo aceptable, lo común, lo normal. Por una parte, la venta de oficios y la corrupción, y por otra parte, obedecer y no cumplir la ley si no nos gustaba. Si se fijan, amigos, estamos a punto de cumplir en pocos años ya 500 de la conquista, medio milenio. De estos 500 años de vida como nación, no desconozco las historias prehispánicas, pero la nación como la conocemos, que es la fusión de la cultura española con las muchas naciones indígenas, que da como resultado nuestro idioma, nuestra forma de pensar, la religión mayoritaria y esta forma de ser de todos nosotros que combina 2 grandes culturas, está a punto de cumplir 500 años.
y de ellos vivimos 250 años, los primeros 250 años, bajo esta forma de vida que permitía la corrupción y no obedecer la ley. Luego nos obligaron durante 50 años a cumplir la ley y a acabar con la corrupción. Luego ya vino la independencia y hace 200 años y pico que se inició y estamos nuevamente como en la primera época. México, y hay que decirlo con toda claridad, logró terminar con la corrupción, logró hacer que se cumpliera la ley solamente en un brevísimo periodo que va del 1770 al 1810, cuando empieza la guerra de independencia. 40, 50 años. El resto de nuestra historia como nación de 500 años hemos vivido bajo la ley de la selva, tanto de la corrupción, que repito es de los funcionarios públicos, pero también de la sociedad que lo provoca y que lo quiere, para que no nos hagamos, desde el que da mordida para que no le pongan la multa por haberse pasado un alto, y también 250 años más otros 200 después de no obedecer y acatar la ley. Y de esto sí hay que reconocer que Carlos III se dio cuenta y puso o impuso el remedio que él consideró pertinente en su momento. Fracasaría porque finalmente los mexicanos, los novohispanos, acumularon más razones para independizarse. Ya bastante eran los impuestos, ya bastante era la prohibición de no casarse con los desiguales para que todavía el rey viniese a acabar con el autogobierno de la venta de oficios y la corrupción aparejada, y para que el rey quisiera obligarnos a cumplir las leyes que no nos gustan. Así que mejor nos vamos a la independencia. Pero bueno, finalmente, y ya para rematar diré, Carlos III muere, deja como heredero de la corona a su hijo Carlos IV, del cual ya hablamos, ¿se acuerdan amigos? Hace 5 semanas, que por ahí empezamos, simplemente quiero cerrar el círculo, el tema de las reformas borbónicas, diciendo que va a comenzar muy mal. No voy a repetir todos sus defectos, de los cuales ya comentamos harto y bastante, simplemente quiero decirles que por ese empeño de su ministro Manuel Godoy, aquel que atendía a la reina de España, de pactar y de volverse aliados con Napoleón, el rey cometió una primera pifia, Carlos IV, una tontería absoluta que su papá, Carlos III, que repito, era un gran rey, no hubiese cometido nunca. Porque la diferencia es obvia. Carlos III es un déspota ilustrado y Carlos IV solamente fue un déspota ignorante, tonto y vil. Quiso comportarse como un déspota, pero en realidad era un pobre merolico en manos del amante de su mujer. Y entonces lo obligaron a firmar el Tratado de San Ildefonso, y con esto vamos a terminar explicándoles, amigos, que una de las condiciones que puso Napoleón Bonaparte para que España pudiese ser considerada como su aliada fue: quiero un pedacito de territorio americano. Y él quería exactamente la Luisiana, allá en el Golfo de México, en la parte norte, donde desemboca el río Mississippi, cuya capital es Nueva Orleans, que en su origen había sido una colonia francesa, pero que a mediados del siglo XVIII había pasado a poder de España. Francia, Napoleón, quería que se lo devolvieran porque estaba ilusionado con algún día visitar Nueva Orleans, y hasta se mandó a hacer una casa allá, que actualmente se llama la Casa de Napoleón, pero nunca vino a América Napoleón, nunca pudo visitar Nueva Orleans, y de pronto se dio cuenta, primero, que el rey de España no puso reparos y le regaló el territorio de la Luisiana, y segundo, que no le servía para nada, y Napoleón, que era muy astuto, muy listo, se lo vendió al presidente Thomas Jefferson de los Estados Unidos, y así los norteamericanos pudieron tener un pie en la costa del Golfo de México, a costa, valga la redundancia, de los mexicanos, los novohispanos de entonces, que estaban muy, pero muy enojados, muy molestos con su rey, porque el rey de España, en la tradición española, no podía de ninguna manera, nunca jamás, disponer del territorio de la corona de la monarquía española. Y Carlos IV, de un plumazo, con una ligereza verdaderamente sorprendente, propia de un hombre mentecato como era él, Carlos IV le regaló, regalada,
la Luisiana a Napoleón y Napoleón, mucho más listo, se lo vendió a los Estados Unidos. Esto era una ofensa gravísima para los mexicanos porque el rey de España, ese mentecato, estaba disponiendo, regalando, abaratando el territorio propio del gran reino de México, del gran reino de la Nueva España, y es una causa más que también va a motivar para que en pocos años la gente se vaya a la independencia. Por hoy, amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. Aquí nos escucharemos Dios mediante la semana que entra. Por hoy le agradezco infinitamente a don Raúl Cruz en la operación. Como siempre, a Daniela García Olvera, mi productora, que ya está avisada de lo que piden nuestros radioescuchas. Y a todos ustedes, amigos, pásenla muy, pero muy bien y nos escuchamos muy pronto.